oportunidad vamos a saludar a Carlota Rus, infectóloga. Carlota, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Día 70, Carlota, de cuarentena. Sí, largos días. ¿Qué pasa con No sé qué querés. ¿Qué pasa con el virus en 70 días en Argentina? Vemos que hay algunos picos en barrios muy vulnerables que se están tratando testeo por testeo. ¿Qué indica el virus al día 70? En nuestra realidad, lo que nosotros sabemos es que a esta altura es esperable el aumento del número de casos, que es lo que está pasando. Se fue cambiando la estrategia, la definición de caso sospechoso. En este momento, más que esperar que los pacientes vengan, uno los va a buscar. Eso significa que tenemos más chance de detectar casos positivos y en ese caso también de aislarlos. La otra reflexión es que a esta altura la mayor parte del país está en una etapa de aperturas y hay algunos lugares, como el más importante de todos, que es el AMBA, y después hay otros como el Chaco, algunas cosas en Córdoba, en Río Negro, pero fundamentalmente el AMBA es lo que se lleva el mayor número de casos. Y dentro del AMBA estamos en la ciudad de Buenos Aires, muy circunscripto a algunos barrios vulnerables, pero también al resto de la ciudad. Y en el conurbano, fundamentalmente, a expensas de los barrios vulnerables. Ese sería el panorama a esta altura. Carlota, teniendo en cuenta algunas previsiones de lo que es el gobierno porteño, el ministro de Salud porteño, quien habló de 6 a 10 semanas más o menos de que esperan el pico de la enfermedad. ¿Esto es así? Digo, ¿cuántas semanas vamos a estar lidiando con este aumento fuerte de casos? No sabemos exactamente cuántas semanas, pero sí sabemos que estamos en un aumento de casos, que eso puede sostenerse en el tiempo. No significa esto, para que la gente se quede tranquila, que si nosotros mantenemos este nivel de casos, no es que nunca vamos a abrir la cuarentena y nunca va a cambiar nada. Simplemente se van ajustando todas las estrategias, se va viendo cómo se puede instrumentar algunas aperturas según los barrios. Sí. Es decir, esto es más geolocalizado, digamos. Es decir, así es como esperamos. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Eso es algo impredecible. Matías. Si se mantuviera esta proporción de números diarios y también focalizado el gran porcentaje en el AMBA, ¿se corre riesgo de saturar, al menos en esta área, las unidades de cuidados intensivos? Con este nivel de casos no parecería ser esa la posibilidad. Todavía hay en la ciudad de Buenos Aires, ayer comentó justamente Larreta, que había un 25% ocupado, o sea que estaba disponible bastantes camas todavía, y en el conurbano no tengo exactamente la cifra, es decir, pero pensamos que todavía este número se puede más o menos parecer. No parece que el sistema de salud no pudiera dar respuesta. Por ahora no estamos saturados y con este nivel de casos no parece que fuera la opción. Carlota, ¿hay algún detalle o por lo menos se sabe de la cantidad de pacientes que una vez que contraen el virus están con respirador o con asistencia respiratoria? Porque esto es importante teniendo en cuenta si los casos que van a venir seguramente van a ser tal vez más complicados teniendo en cuenta la altura del año. El 5% de los pacientes puede necesitar terapia intensiva. Quien dice terapia intensiva dice respirador, ¿no? Más o menos ese es el porcentaje que uno estima y es el porcentaje en la que nosotros nos movemos. Muchos de los casos que en este momento son casos sospechosos y que dieron el aumento no son casos graves, son casos leves, porque se dan gente más joven sin factores de riesgo importantes. Entonces, por más que aumenten los casos, no aumenta el requerimiento de terapia intensiva en este momento con este perfil de pacientes.
Carlota, ¿qué pasa con las personas que se están recuperando? Porque se está hablando mucho esta semana de la importancia de donar plasma para la recuperación de otros pacientes. ¿Todos generan estos plasmas? ¿Cómo es el tema de los recuperados? Bueno, es muy importante el tema del plasma porque es un trabajo que se está haciendo con la intención de buscar opciones para mejorar a los pacientes, es decir, el protagonismo que tendría el plasma no es que los cura, simplemente si se instrumenta en un tiempo oportuno, uno evita que los casos leves se conviertan en casos graves. Ese sería el objetivo, que es muy importante. Casi todos los pacientes generan anticuerpos, pero para entrar en este protocolo o para ser útil con esta donación, se evalúa el nivel de anticuerpos. O sea, no es que todos los plasmas o todas las personas que tienen sirve ese plasma, pero la mayor parte es importante la donación porque ahí es cuando se toma la muestra, es que se evalúa si ese plasma puede o no ser donado y utilizado. En la medida que más lo haga la gente, este trabajo se va a completar más rápidamente y vamos a tener conclusiones también más rápidamente. Carlota, mucho se habla de los pacientes asintomáticos, 80%, los que más le teme, digamos, el tema de la salud, porque son los que más pueden contagiar. Digo, ¿hay algún periodo de contagio de esta gente? Digo, ¿cuánto puede esta gente ir contagiando desde que tiene la enfermedad y es asintomático? El tema es que hay una línea muy delgada entre los pacientes que no tienen ningún síntoma y los que tienen muy pocos síntomas. Pocos síntomas puede ser un pequeño dolor de garganta, un pequeño decaimiento y sin fiebre y sin ninguna otra cosa, un poco de tos puede ser. Y los pacientes eso lo minimizan y no lo jerarquizan como síntomas. Pero esos son síntomas. Claro. Esos contagian mucho más, en general, hasta 48 horas antes que comiencen los síntomas y durante el periodo de estado, digamos, por lo menos los primeros 7 días tienen más cantidad de virus. Los pacientes que no tienen ningún síntoma tienen menos cantidad de virus, es decir, no tienen tanta posibilidad de contagiar. No es cero, pero no tienen tanta posibilidad. Entonces es como que, si bien nos asusta porque no lo detectamos, también tenemos que saber que no contagian tanto como los pacientes que tienen síntomas. Carlota, ¿esos asintomáticos generan anticuerpos? Sí, generan anticuerpos exactamente igual que los otros. Por eso a veces, cuando está muy generalizado el virus, como se ha hecho en Europa y demás, ahí se evalúa a través de anticuerpos y uno descubre gente que tiene anticuerpos, que es decir, que ha tenido la enfermedad y no ha tenido ningún síntoma. Bueno, qué fundamental. Y eso es bueno para tratamiento también. Carlota, muy interesante. Sí. Te vamos a seguir contactando a lo largo del transcurso, lamentablemente, de este COVID-19, porque es muy interesante la explicación. Te agradecemos tu tiempo. Bueno, hasta luego. Buenos días. Que les pasen bien. Gracias.